historia de Ezequiel y el Valle de Huesos Secos en Ezequiel 37, 1-14 es una de las visiones más claras y simbólicas de la Biblia. Ocurre en la hora más oscura de Israel, en medio de su dolor y destierro en Babilonia. Refleja la profunda desesperanza de una nación que cree que ha perdido su futuro. A través de esta visión, Dios muestra su poder para dar vida y renovar a su pueblo, entregando un mensaje de esperanza y restauración. Los huesos secos, sin vida y esparcidos, representan la condición espiritual y nacional de Israel, mientras que la restauración milagrosa de Dios simboliza su fidelidad inquebrantable y su capacidad de traer renovación, incluso en las circunstancias más tristes. Esta historia eterna no es solo una profecía para Israel, sino también un recordatorio del poder de Dios para dar vida a lo que parece perdido y transformar la derrota en victoria. La visión del Valle de Huesos Secos en Ezequiel 37 sucede en uno de los momentos más difíciles de Israel, el exilio en Babilonia, alrededor del siglo VI a.C. Los israelitas habían sido llevados a la fuerza fuera de su tierra. La gran ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, su templo, el centro de su adoración, destruido. Las familias estaban separadas y el pueblo disperso en tierras extranjeras. No solo fueron exiliados de su hogar, sino que también sentían que Dios los había abandonado. Su situación parecía imposible de cambiar, y su esperanza se desvanecía como las brasas de un fuego moribundo. Para la comunidad exiliada esto era más que una pérdida de territorio. Era un vacío espiritual. Se veían como una nación rota, alejada de las promesas de Dios. Sus lamentos expresaban su tristeza. Nuestros huesos se han secado y se ha perdido nuestra esperanza. Estamos destruidos. Ezequiel 37:11. Se sentían tan sin vida como esos huesos secos, sin saber si la restauración era posible. En medio de esta tristeza, Dios llamó a un profeta llamado Ezequiel para hablarle al pueblo. Ezequiel, conocido por sus visiones claras y símbolos profundos, fue el mensajero de Dios en ese tiempo difícil. Su tarea no era fácil. Debía advertir al pueblo sobre las consecuencias de alejarse de Dios y anunciar juicios por sus pecados. Pero junto con estas advertencias, también llevaba mensajes de esperanza, promesas de renovación y la fidelidad constante de Dios. Ezequiel no era solo un profeta, era un puente entre el pueblo y su Creador. A través de él, Dios les aseguró a los israelitas que, a pesar de su situación actual, no los había olvidado. La visión del Valle de Huesos Secos fue una de las revelaciones más impactantes de Ezequiel, mostrando el plan de Dios para dar nueva vida a lo que parecía muerto. Era una prueba de que ninguna situación está fuera del alcance del poder de Dios. Este escenario prepara el camino para una de las imágenes más poderosas de la restauración divina. El momento en que Dios le ordena a Ezequiel hablar a los huesos secos y hacerlos revivir. Es una historia que sigue inspirando fe en medio de la desesperación, un recordatorio eterno del poder de Dios para recuperar lo perdido. El viaje de Ezequiel comienza con una intervención divina. El Espíritu de Dios lo toma y lo lleva a un gran valle. Cuando sus pies tocan el suelo, Ezequiel observa un paisaje aterrador. El valle está lleno de huesos secos. Esos huesos están esparcidos partes, blanqueados por el sol. El aire es inquietante y el ambiente es de completa desolación. Donde quiera que mire, solo hay muerte, huesos apilados y tierra seca y agrietada. Ese valle que alguna vez tuvo vida, ahora es un cementerio olvidado. El peso de la visión cae sobre Ezequiel. Él sabe que esto no es solo una imagen cualquiera. Es un mensaje de Dios, uno que debe comprender y compartir con el pueblo. Mientras Ezequiel observa el valle, Dios le explica el significado de la visión. Los huesos secos representan la condición de Israel, un pueblo que lo ha perdido todo. Alguna vez llenos de vida, ahora están quebrantados espiritual y físicamente.
Su tierra ha sido destruida, su templo arrasado y su gente dispersa. Los huesos no solo significan muerte, sino también desesperanza. Israel se siente olvidado, apartado de las promesas de Dios. Claman, nuestros huesos se han secado y se ha perdido nuestra esperanza. Estamos destruidos. Como esos huesos sin vida en el valle, el pueblo no ve una salida, ni una oportunidad de ser restaurados. Pero Ezequiel entiende que con Dios nada está realmente perdido. El valle de huesos secos no es solo una imagen de desesperación, es también un escenario para la obra de Dios. Es una promesa de que, aun en las circunstancias más tristes, el Espíritu de Dios puede traer vida donde todo parece muerto. Esta visión muestra uno de los actos más asombrosos del poder redentor de Dios. Un valle sin vida, transformado por su palabra y su Espíritu. Es un mensaje directo para Israel y, en última instancia, para todos los que se sienten abandonados y sin esperanza. Entonces, Dios le hace a Ezequiel una pregunta profunda. ¿Pueden vivir estos huesos? El valle de huesos secos permanece en silencio, un cementerio detenido en el tiempo. Ezequiel está en medio de la desolación, con el corazón cargado por lo que ve. Los huesos secos y dispersos parecen contar la historia de un pueblo que alguna vez floreció, pero que ahora solo es un recuerdo. De repente, la calma es interrumpida. La voz de Dios resuena en el valle, fuerte y poderosa, llenando el vacío con su autoridad. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? La pregunta no solo se escucha en el valle, sino también en el alma de Ezequiel. Él se detiene, su mente reflexiona. Mira los huesos, blanqueados por el paso del tiempo, acumulados sin vida. Desde una visión humana, la respuesta sería un rotundo no. Es imposible. Pero Ezequiel sabe que esta pregunta no es común, es una prueba de fe. Con humildad y reverencia responde, Señor Dios, tú lo sabes. Sus palabras son simples pero profundas, mostrando confianza total en la sabiduría y el poder de Dios. No pretende saber la respuesta, pero reconoce que nada es imposible para el que cree. Su respuesta demuestra la verdadera fe, rendirse a la voluntad de Dios, incluso cuando el resultado parece imposible. Mientras Ezequiel se encuentra en este momento sagrado, el valle comienza a cambiar. Ya no es solo una imagen de muerte, ahora es una escena de posibilidad divina. La pregunta de Dios no trata solo de los huesos, sino de la fe para creer en la restauración, aun cuando todo parece perdido. A través de este encuentro, Ezequiel aprende una verdad fundamental. El poder de dar vida solo pertenece a Dios. Donde el hombre ve solo desesperanza, Dios ve potencial. Donde el hombre cree que todo ha terminado, Dios ve un nuevo comienzo. El valle de huesos secos deja de ser un símbolo de derrota para Israel y se convierte en el escenario de un milagro que proclamará la gloria y el amor de Dios. Pero este momento no es solo para Ezequiel. Es un mensaje para todos los que se sienten perdidos o rotos. Dios nos hace la misma pregunta en los valles de nuestra vida. ¿Pueden vivir estos huesos? La fe nos invita a responder como Ezequiel, confiando en que solo Dios puede dar vida a nuestras almas secas y cansadas. En un valle lleno de huesos secos, Ezequiel se encuentra solo, abrumado por lo que ve. Los huesos están por todas partes, cubriendo la tierra en un vasto campo de muerte y descomposición. Es un lugar que parece sin esperanza, donde la vida ha desaparecido de cada rincón. Pero mientras Ezequiel miraba el valle, Dios le habló con una orden que cambiaría todo. Hijo de hombre, dijo Dios, ¿pueden vivir estos huesos? Ezequiel, sin saber cómo responder, contestó con humildad, Oh Señor Dios, tú lo sabes. Entonces Dios le dio una instrucción que parecía imposible. Profetiza estos huesos y diles, Oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré que entre aliento en ustedes y vivirán. El corazón de Ezequiel latía con fuerza. Sabía que obedecer este mandato no era sencillo.
Se encontraba rodeado de muerte y debía hablar vida en medio de lo que parecía irremediable. Pero Ezequiel, confiando plenamente en Dios, no dudó. Abrió su boca y comenzó a proclamar exactamente lo que el Señor le había indicado. «Oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor», gritó con voz firme, su eco resonando en el valle. «Yo haré que entre aliento en ustedes y vivirán». Mientras hablaba, algo asombroso sucedió. Los huesos comenzaron a moverse, temblando y uniéndose uno a uno. Lo que antes era un montón disperso de muerte, comenzó a transformarse en esqueletos completos. Ezequiel observaba, con los ojos abiertos de asombro, cómo los huesos se conectaban, las articulaciones se formaban y la carne comenzaba a cubrirlos. Pero aún no tenían vida. Sus cuerpos permanecían inmóviles, como si aún les faltara algo. Entonces Dios habló otra vez. «Profetiza al aliento. Háblale y dile, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Ezequiel obedeció sin dudar, su fe permanecía firme. «Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan». De repente, un viento poderoso recorrió el valle, un soplo de vida. Los cuerpos empezaron a moverse, sus pechos se alzaban y descendían con el ritmo de la respiración. Lo que antes estaba inerte se puso de pie, un ejército inmenso completamente vivo ante Ezequiel. No era solo una visión, era un milagro, una demostración del poder de Dios para dar vida donde antes no había. «Hijo de hombre», dijo Dios, «estos huesos son todo el pueblo de Israel». Ellos dicen, «Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha desaparecido, estamos perdidos». Pero yo abriré sus tumbas y los haré salir de ellas. Los llevaré de regreso a la tierra de Israel. Ezequiel quedó maravillado al comprender que esta demostración de vida no era solo para los huesos, sino también para el pueblo de Israel. Dios estaba hablando esperanza a quienes lo habían perdido todo, la esperanza de ser restaurados, la certeza de un futuro, la promesa de su aliento dando vida otra vez. El valle, antes lleno de desesperanza, ahora resonaba con la promesa de Dios. Él puede dar vida a lo muerto y restaurar lo que parece perdido. Ezequiel, lleno de asombro, supo que al obedecer la palabra de Dios había presenciado el milagroso poder del aliento divino. Mientras Ezequiel permanecía en la vasta llanura, sus palabras rompían el silencio. «Oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor». Con cada proclamación, algo sorprendente ocurría. Los huesos dispersos por el suelo comenzaron a moverse. Al principio fue un leve estremecimiento, un suave crujido como si despertaran de un largo sueño. Luego, con más rapidez, se juntaban y encajaban, hueso con hueso. Ezequiel miraba con asombro cómo los restos dispersos se unían, formando cuerpos completos. La escena era impactante, un espectáculo tanto inquietante como maravilloso. Vio piernas firmes, brazos extendiéndose y cráneos alineándose con sus columnas. El valle, que antes era un campo de muerte, comenzó a tomar la forma de un ejército, aunque aún permanecía sin vida, inmóvil. Pero Dios aún no había terminado. Instruyó a Ezequiel que profetizara nuevamente, esta vez llamando al aliento de vida. «Ven, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Ezequiel obedeció, su voz cargada de autoridad, mientras invocaba el soplo divino. De repente, un viento poderoso recorrió el valle, girando en torno a los esqueletos. A medida que se movía, ocurrió algo extraordinario. Tendones y músculos comenzaron a cubrir los huesos, envolviéndolos como un manto perfecto. Los cuerpos se llenaban de carne, volviéndose fuertes y completos. La piel se extendió sobre ellos, suave y firme, restaurando cada cuerpo a su forma humana. Pero aún no se movían, no respiraban, no parpadeaban, no hablaban. Aunque parecían vivos, seguían vacíos como estatuas sin alma. Ezequiel comprendió el significado de lo que estaba viendo. El pueblo de Israel era como estos cuerpos. Su apariencia externa había sido restaurada,
pero les faltaba el aliento de Dios. Su nación estaba reconstruida, sus fronteras definidas, sus ciudades en proceso de recuperación, y su gente volvía a casa. Pero al igual que los cuerpos inertes, aún necesitaban el Espíritu de Dios para vivir plenamente. Este momento en el valle mostraba una verdad profunda. La restauración no se trata solo de un cambio exterior. El pueblo de Israel necesitaba algo más que volver a su tierra y reconstruir sus hogares. Necesitaban el soplo vivificante de Dios para llenar sus corazones secos y agotados, devolviéndoles la vida espiritual. Ezequiel esperó, entendiendo que la restauración aún no estaba completa. Aunque los cuerpos habían sido formados, solo cuando el aliento de Dios entrara en ellos, estarían realmente vivos. El mensaje era claro. Así como los huesos necesitaban el aliento para vivir, el pueblo de Israel necesitaba el Espíritu de Dios para ser restaurado por completo. Este era solo el inicio del proceso, la reconstrucción de lo perdido. Pero el último paso requería más que restauración física. Necesitaba un renacer espiritual. En ese momento, el valle se convirtió en un símbolo de esperanza. La restauración ocurría paso a paso, pero la vida verdadera aún estaba por llegar. Ezequiel permanecía solo en el valle, rodeado de un mar de huesos. Estaban secos, esparcidos por la tierra, blanqueados por el sol y olvidados por el tiempo. El silencio era denso, como si el mundo entero esperara un milagro. Ezequiel no sabía cómo había llegado allí. Un instante estaba en su propia realidad, y al siguiente se encontraba en este lugar desolado, donde su única compañía eran los restos de aquellos que alguna vez fueron. Entonces la voz de Dios rompió el silencio con un mandato claro. «Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos volver a la vida?» Ezequiel no respondió de inmediato. Había visto muchas cosas en su vida, visiones, prodigios, señales, pero esto era diferente. La pregunta parecía imposible. ¿Cómo podrían unos huesos secos revivir? Pero Ezequiel conocía el poder de Dios. «Oh Señor Dios», contestó, «tú lo sabes». Entonces Dios le dio una orden que cambiaría todo. Profetiza sobre estos huesos y diles, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Sin dudar, Ezequiel obedeció. Apenas pronunció las palabras, un estruendo recorrió el valle. Huesos chocaban entre sí, uniéndose. Luego, carne y piel los cubrieron. Aún faltaba algo. Dios habló nuevamente, profetiza al aliento. Ezequiel obedeció y un viento fuerte llenó los cuerpos de vida. Lo que antes estaba muerto ahora estaba vivo. Israel reviviría. Y con fe en la promesa del poder de Dios para restaurar todas las cosas, mientras observaba el milagro de la vida, Ezequiel comprendió la verdad más profunda de todas. El aliento de Dios, su Espíritu, es la fuente de la vida, y donde habita el Espíritu del Señor, no hay muerte, solo vida eterna. Estos huesos secos representaban al pueblo de Israel. Dios explicó que los israelitas decían, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido y estamos perdidos. Se encontraban en desesperación, sintiendo que no tenían futuro ni vínculo con las promesas de Dios. Habían sido exiliados de su tierra, su nación estaba destruida y se sentían completamente abandonados. Pero Dios tenía una promesa poderosa para su pueblo. Les aseguró que abriría sus sepulcros y los haría revivir. Ya no estarían separados, dispersos ni olvidados. Dios los sacaría del exilio y los llevaría de vuelta a su hogar, a la tierra que había prometido a sus antepasados. Esta restauración no era solo física, sino también espiritual. Dios pondría su espíritu en ellos, dándoles vida verdadera. Ya no estarían vacíos, vagando sin propósito. Con su espíritu en ellos, serían restaurados a una relación profunda y viva con Él. Sus corazones serían renovados y conocerían a Dios de una manera que nunca antes habían experimentado. Esta promesa de restauración no era solo para los israelitas en tiempos de Ezequiel, sino también un recordatorio poderoso para todos los que pertenecen a Dios.
Él tiene el poder de traer vida en medio de la desesperanza. Los huesos secos, antes dispersos y sin vida, serían unidos, cubiertos de carne y llenos del aliento divino. El pueblo de Dios se levantaría nuevamente, fortalecido y más unido que nunca, para servir y adorar al Dios que nunca los olvidó. El mensaje de Dios era claro. Aún en las situaciones más desesperadas, Él tiene el poder de restaurar, sanar y dar vida. Nadie está fuera de su alcance, y ninguna situación es demasiado difícil para que Él la transforme. Él es el dador de vida y promete soplar un nuevo aliento sobre su pueblo, sin importar cuán secos parezcan los huesos. La promesa de restauración no es solo para Israel, sino también para quienes se sienten perdidos, solos o sin esperanza. Su espíritu está disponible para todos los que lo buscan, para darles una vida nueva y renovar su relación con el Creador. Este milagro no es solo una resurrección física, sino una demostración del dominio absoluto de Dios sobre la existencia. Su voz resuena en el valle, ordenando a los huesos que se levanten, no por su propia fuerza, sino por la autoridad divina. Los huesos se estremecen y se mueven, formando figuras humanas. En poco tiempo, los cuerpos son restaurados, firmes como un ejército. Este acto de creación y renovación demuestra que Dios es el soberano de toda la vida. Aún en los momentos más oscuros, Él tiene el poder de restaurar, reconstruir y transformar. No importa cuán lejos algo haya caído, su poder siempre puede devolverle la vida. El valle de huesos secos no solo representa la desolación de Israel, sino también la muerte espiritual que sufrían por su desobediencia. Pero Dios, en su poder infinito, deja claro que Él es quien tiene el control de su destino. Nada está fuera de su alcance y puede devolver la vida a lo que parecía olvidado. La fidelidad de Dios. La visión también muestra la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Antes, los huesos secos eran símbolo de desesperanza y exilio, pero la promesa de Dios a Ezequiel está llena de certeza y esperanza. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, dice. Es una promesa de restauración. Dios reunirá a su pueblo disperso y exiliado, devolviéndolo a su hogar y cumpliendo el pacto que hizo con sus antepasados. A través de esta visión, Dios asegura a su pueblo que, a pesar del sufrimiento y la desolación que han enfrentado, Él no los ha abandonado. Su pacto con Israel es eterno. La promesa de regresar a la tierra no es solo un acto geográfico, sino un renacer espiritual. Dios derramará su espíritu sobre ellos, renovando sus corazones y restaurando su relación con Él. Esta promesa demuestra la fidelidad inquebrantable de Dios. Aunque la fe de Israel flaquee y caigan en desesperanza, Dios sigue siendo fiel a su palabra. No rompe sus promesas ni olvida su pacto. Su fidelidad es una fuente constante de esperanza, recordando a su pueblo que, sin importar cuán difícil sea la situación, nunca estarán fuera de su amor y cuidado. Un testimonio vivo del poder de Dios. El valle, antes lleno de huesos secos y desesperanza, se convierte en un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Dios. Cuando los huesos reciben aliento, el pueblo es restaurado, no solo a su antigua condición, sino a una nueva vida fortalecida por el Espíritu de Dios. Ya no son una nación sin esperanza, sino un pueblo renacido, listo para cumplir su propósito bajo la guía divina. Esta visión no es solo sobre Israel en el pasado, sino un mensaje eterno para todos los que pertenecen a Dios. Es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos alguien haya caído o cuán imposible parezca una situación, la soberanía y fidelidad de Dios traerán restauración. Así como prometió renovar a Israel, también promete restaurarnos, sacarnos de la oscuridad y guiarnos hacia su luz. Él nos da vida donde antes había muerte. El valle de huesos secos es un poderoso símbolo del plan divino, un futuro lleno de esperanza, sanidad y renovación.
A través de esta visión, Ezequiel revela no solo el poder supremo de Dios sobre la vida, sino también su amor eterno por su pueblo. Su soberanía es tan grande como su fidelidad, que nunca cambia. Esperanza en la desesperación. La historia de los huesos secos habla a todos los que se sienten espiritualmente muertos o sin esperanza. Así como Dios dio vida a los huesos en el valle, Él puede traer nueva vida a lo que parece imposible. Ya sea una lucha personal, un momento de angustia o una sequedad espiritual, el mensaje es claro. Dios puede restaurar la esperanza. El poder de la palabra de Dios, la restauración de los huesos, no ocurrió por la voluntad de Ezequiel, sino por el mandato de la palabra de Dios. Fue su voz la que transformó lo muerto en vida. Esto nos enseña que su palabra tiene el poder de sanar, renovar y cambiar realidades cuando es proclamada y obedecida. El papel del Espíritu. La visión nos muestra que la verdadera transformación solo ocurre a través del Espíritu de Dios. Fue el aliento, el ruaj, el viento divino, el que dio vida a los cuerpos. Sin la presencia del Espíritu, permanecemos espiritualmente muertos, pero con Él somos fortalecidos y vivificados. El plan supremo de Dios. Los huesos secos no solo simbolizan la restauración de Israel, sino que también anuncian la resurrección y renovación prometidas a través de Jesucristo. Así como Dios restaurará a Israel completamente, también ha prometido resurrección y vida eterna a quienes creen en Cristo. La esperanza de la renovación espiritual y la vida después de la muerte en Cristo es el cumplimiento supremo de su promesa. Obediencia y transformación. Ezequiel obedeció fielmente la voz de Dios y fue testigo de un milagro. Su ejemplo muestra que cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, Él obra con poder. La obediencia a su palabra es clave para ver la transformación. El mensaje de Ezequiel y el valle de los huesos secos es un testimonio eterno del poder de Dios para revivir y restaurar. Nos recuerda que ninguna situación está fuera de su alcance y que su espíritu puede traer vida incluso a lo más seco y desesperanzado.